Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a ver los ejercicios de la segunda unidad. Yo se los voy a ir explicando cada uno, así ustedes lo tienen como una forma de poder cotejar o entender los ejercicios de la práctica. Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio que dice, indica el número de protones y electrones de cada uno de los siguientes iones comunes. El primero que aparece es el ion sodio. Lo que tendríamos que saber, para poder hacer este ejercicio, lo que tendríamos que ver es, en la tabla periódica es el número atómico. Si vamos a la tabla periódica, el número atómico del sodio es 11. Por lo tanto, si fuera neutro el sodio, tendría 11 protones y 11 electrones. Pero como acá dice sodio más, le falta un electrón. Por lo tanto, tiene 11 protones y 10 electrones. En el caso del calcio más 2, que tiene número atómico 20, tiene 20 protones. Pero como le faltan 2 electrones, tiene 18 electrones. El aluminio tiene número atómico 13, por lo tanto tiene 13 protones y tiene 10 electrones, porque le faltan 3. El hierro tiene número atómico 26, o sea que los protones son 26, pero los electrones, al faltarle 2, le queda como cantidad de electrones 24. El yodo tiene número atómico 53, como es yodo menos, o sea que tiene un electrón de más, va a tener 53 protones, 54 electrones. El flúor tiene número atómico 9, por lo tanto tiene 9 protones, y como es menos, fluoruro, tiene 10 electrones. El sulfuro, número atómico del azufre 16, tiene 16 protones y 18 electrones, porque tiene 2 más. O sea, tiene 2 más electrones, 2 tiene 18 electrones, o sea, 2 más de los que tendría como átomo neutro. En el caso del oxígeno, número atómico 8, por lo tanto tiene 8 protones y tiene 10 electrones. En el caso del nitrógeno, tiene 7 protones, 10 electrones. Y en el caso del hidrógeno, tiene un protón y ningún electrón. Bueno, el segundo ejercicio dice, ¿qué representa una fórmula química? ¿Cuál es la proporción de átomos en las siguientes fórmulas moleculares? Bueno, la fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o el número de átomos que forma una molécula. También puede darnos información adicional de cómo la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso la distribución en el espacio. Y la parte B dice cuál es la proporción de los átomos en las siguientes fórmulas: nitrógeno 1, oxígeno 1 en la primera fórmula. En la B es nitrógeno 1, cloro 3, 3 cloros. En la C hay 2 nitrógenos, 4 oxígenos. Y en la D hay 4 fósforos y 6 oxígenos. El número 3 dice, ¿qué significa P subíndice 4 y cuál es la diferencia entre 4P? Bueno, entonces, P subíndice 4, la molécula está formada por 4 átomos de fósforo. Y 4P significa que hay 4 átomos de fósforo sin combinarse. El número 4 dice, un isótopo de un elemento metálico tiene un número de masa 65 y tiene 35 neutrones en su núcleo. El catión derivado de dicho isótopo tiene 28 electrones. Escriba el símbolo de este catión. Bueno, lo primero que haría yo sería ir a la tabla periódica y fijarme cuál es el elemento que tiene número de masa aproximadamente 65. Una vez que encuentro el elemento
que tiene número de masa 65, o también podría restarle a 65 los neutrones que tengo en el núcleo, me va a dar número atómico Z, el número atómico 30. O sea que o lo puedo buscar por la masa o lo puedo buscar por el número atómico. Si lo buscamos por la masa o por el número atómico, nos vamos a dar cuenta que es el elemento zinc, ¿no? Entonces, una vez que tenemos identificado el elemento y sabemos que tiene 30 protones y 28 electrones, nos damos cuenta que le faltan 2 electrones para ser neutro. Por lo tanto, este elemento va a tener 2 cargas positivas. Entonces, el ion va a ser zinc 2 más. Bueno. El otro, el 5, dice, un isótopo de un elemento no metálico tiene un número de masa de 127 y tiene 74 neutrones en su núcleo. El anión derivado de dicho isótopo tiene 53 electrones. Escriba el símbolo de este anión. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, tengo el número de masa y tengo el número de neutrones. Si yo al número de masa le resto el número de electrones, me va a dar el número atómico, que es 53. Si voy a la tabla periódica y me fijo quién es el elemento que tiene el número atómico 53, voy a ver que es el yodo. Pero si tiene el número atómico 53, quiere decir que tiene 53 protones. Pero este isótopo, el anión, tiene 54 electrones, o sea que tiene un electrón de más. Por lo tanto, el símbolo de este anión va a ser yodo menos. O sea, yodo menos 1 sería, ¿no? Como lo tienen ahí escrito abajo. Bueno. El ejercicio 6 dice, ¿por qué todos los átomos de un elemento tienen el mismo número atómico a pesar de que pueden tener diferentes números de masa? Bueno, los que tienen el mismo número atómico y diferente número másico son los isótopos. Generalmente los isótopos tienen la misma cantidad de protones, la misma cantidad de electrones y diferente cantidad de neutrones. La masa de un elemento es la suma o el peso que tienen los protones más los neutrones que tiene en su núcleo. Por lo tanto, si un elemento tiene más neutrones, va a tener un número másico diferente. A pesar de ser el mismo elemento, porque tienen la misma cantidad de protones, ¿no? O sea que el número atómico es el mismo. El 7 dice, escriba el símbolo químico completo para cada uno de los siguientes átomos. Tiene Z igual 11, neutrones igual a 12. Si vamos a la tabla periódica con el Z, vamos a ver que este elemento es el sodio, que tiene 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Por lo tanto, el número másico es 23 y el número atómico es 11. O sea que escribimos sodio con un 23 arriba y un 11 abajo. Y en el caso del que tiene el Z igual a 28, es el níquel, y tiene número, el níquel tiene número másico, serían 64, número atómico 28, por lo tanto ponemos níquel, 64 arriba, 28 abajo. El problema número 8 dice, ¿cuántos protones, neutrones y electrones hay en cada una de las siguientes especies? Y da varias versiones del carbono. En el primero dice carbono con un 12 arriba, que esa sería la masa de ese carbono. Recuerden que el carbono ese tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones porque es neutro. El que está en la columna del medio, que dice número másico 13, va a tener, como es carbono, va a tener 6 protones, 6 electrones, pero la cantidad de neutrones va a ser 7. Y el último es carbono, por lo tanto tiene 6 protones, pero tiene
7 neutrones y además tiene 7 electrones porque tiene uno de más, porque fíjense que es carbono menos. Por lo tanto, tiene un electrón de más. Bueno, decimos que el silicio natural está constituido por los siguientes isótopos: el silicio 28, el silicio 29 y el silicio 30, cuyas abundancias relativas son respectivamente 92,2%, 4,78% y 3,09%, siendo sus masas respectivas 27,9769 UMA, el segundo es 28,9765 UMA y el último, o el silicio 30, es 29,9738 UMA. Calcular la masa atómica promedio del silicio. Lo que tenemos que hacer para calcular la masa atómica promedio de cualquier elemento, en este caso del silicio, es agarramos el silicio 28, que tiene una masa atómica de 27,9769, lo multiplicamos por la abundancia relativa que tiene, que es el 92,2%, y lo dividimos a todo eso por 1000. A todo ese número le sumamos la masa atómica relativa del segundo, que es 28,9765 UMA, la multiplicamos por la abundancia relativa, que es la abundancia, que es 4,78%, y lo dividimos por 100, y a todo eso le sumamos el último, el silicio 30, que la masa es 29,9738, lo multiplicamos por la abundancia, que es 3,09%, y lo dividimos por 100. Al sumar todo eso, nos va a dar la masa atómica relativa del silicio, que es 28,106. El número 10 dice: ¿cuáles de los siguientes conjuntos de números cuánticos son inaceptables? El primero es inaceptable porque el número m no puede tener números fraccionarios, que es el m, sería el tercer número, el que está en el A, entre corchetes. El C es inaceptable porque el número de L no puede ser igual al número de M, o sea, el segundo número cuántico no puede tener el mismo número principal que el número L, por lo tanto, porque L es igual a n-1, y acá tiene n igual 2 y L igual 2, eso es inaceptable. Y el también es inaceptable porque el spin, que es el cuarto número atómico, tiene que ser o más un medio o menos un medio, no pueden ser números enteros, y acá tenemos escrito el número 1, por lo tanto ese es inaceptable. El 11 dice: ¿qué es lo que caracteriza a los elementos de un mismo periodo y a los elementos de un mismo grupo? Bueno, lo que caracteriza a los elementos de un mismo periodo es el máximo de nivel energético alcanzado, y a los del mismo grupo similares propiedades químicas, al igual cantidad de electrones en su último nivel energético. O sea, que los que están en un mismo grupo tienen la configuración electrónica externa es similar, o sea, cambia el periodo, pero la configuración externa es similar, por lo tanto tienen propiedades químicas similares. Bueno, el 12 dice: escribir sin usar tabla periódica las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos en su estado fundamental, y les da boro, vanadio, cloro, fósforo. Lo que tienen que hacer es ir a la tabla periódica, fijarse cuál es el número atómico, y después yo les puse acá en esta diapositiva cómo se van llenando los orbitales. Primero se llena el 1s, que tiene 2 electrones, después se llena el 2s, que tiene 2 electrones, después se llena el 2p, que lleva 6 electrones, después sigue el 3s con 2 electrones, el 3p con 6 electrones, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera van a poder ir haciendo la configuración electrónica de todos estos elementos sin mirar en la tabla periódica. La parte B dice: ¿cuál de las siguientes especies tiene más electrones desapareados? Fíjense que yo acá les puse la configuración electrónica del azufre,
S, con los electrones desapareados que tiene. Fíjense que tiene 2 electrones desapareados, porque recuerden que cuando van a cargar el electrón, el orbital P, primero cargan un electrón en cada orbital, con el mismo spin, y después empiezan a cargar los que les faltan para llenar el orbital. Fíjense que el S tiene 16 electrones, entonces yo cargué todos los electrones en sus respectivos orbitales y me quedaron 2 electrones desapareados. Si yo a esto le saco, a este elemento le saco un electrón, que se convertiría en S+, me quedarían 3 electrones desapareados, y si yo le agrego un electrón, que sería S-, me quedaría un electrón desapareado. Entonces, ¿cuál de las especies tiene más electrones desapareados? El que tiene más electrones desapareados es S+, después le sigue S y después le sigue S-. ¿Está bien? El 13 dice, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Los elementos de un mismo periodo poseen propiedades similares. No, los elementos que poseen propiedades similares son los del mismo grupo, o sea que eso sería falso. Los elementos con carácter metálico tienen tendencia a formar aniones. No, tienen tendencia a perder electrones, por lo tanto a formar cationes. Falso. Y después la última dice, los elementos de un mismo nivel apantallan menos que los de las capas internas. Esa es verdadera porque los electrones de un mismo nivel apantallan menos que las capas internas, porque en realidad el apantallamiento se produce por las capas internas de los electrones, ¿no? El 14 dice, ordene los siguientes conjuntos de elementos por orden creciente de radio atómico y justifique en base a su estructura atómica, a la estructura atómica de los mismos. Bueno, entonces tenemos argón, magnesio, fósforo, azufre, cloro. Recuerden que el que tiene el más pequeño en la tabla periódica es el flúor, el más grande es el francio, por lo tanto, de todos estos, el más chiquito es el que está más cerca del flúor, que es el argón. Después le sigue el cloro, después le sigue el fósforo y el más grande de todos es el magnesio. En el caso de la parte B tenemos sodio, litio, potasio y rubidio. El más cerca del francio es el rubidio, después le sigue el sodio, después el sodio y por último el litio. O sea que el litio es el más chiquito y el rubidio es el más grande. Fíjense que todos estos elementos de la pregunta B están todos en un mismo grupo, que es el grupo 1. Y el tamaño atómico crece de arriba hacia abajo en la tabla periódica, por lo tanto es cierto que el rubidio es el más grande. El 15 dice, ¿quiénes tienen mayor afinidad electrónica? Es decir, módulo mayor con valor más negativo, ¿los metales alcalinos o los metales alcalinos térreos? Justifique. La afinidad electrónica, recuerden que se define como la energía intercambiada cuando un átomo gaseoso aislado en estado fundamental toma un electrón para formar un anión. En este caso, los alcalinos son los que tienen mayor afinidad electrónica porque con un electrón más completan el nivel S. En cambio, los otros necesitan habilitar un subnivel más, el P, vacío para alojar ese electrón extra. ¿Sí? Porque recuerden que los alcalinos térreos terminan en S2. Si toman un electrón, ya tienen que habilitar el P. En cambio, los alcalinos terminan en S1, por lo tanto, si toman un electrón, siguen estando en el mismo subnivel que es el S. 16. Para cada uno de los siguientes pares, indique
la especie de mayor radio atómico. En el caso del A, el que tiene mayor radio atómico es el magnesio. Es más grande que el magnesio más 2, porque al magnesio más 2 le faltan 2 electrones, por lo tanto la atracción de los protones del núcleo va a ser más fuerte frente a los electrones que le quedan, que son menos, van a ser 10, entonces es como que va a achicar el radio. Entonces, por lo tanto, va a tener menor radio atómico. En el caso del flúor y el fluoruro pasa al revés. El más grande es el fluoruro porque al tener un electrón más es como que los protones, la atracción protónica del núcleo se tiene que repartir en vez de 9 entre 10, por lo tanto lo va a atraer menos y los electrones se pueden alejar un poco más del núcleo, por lo tanto el fluoruro va a ser más grande que el flúor. Y en el caso del magnesio y el fluoruro, por supuesto que va a ser más grande el fluoruro que el magnesio, porque el magnesio, si bien teóricamente el magnesio sería más grande que el flúor, en el caso del catión magnesio le faltan 2 electrones, por lo tanto se va a compactar mucho, y el flúor le sobra un electrón, por lo tanto se va a aumentar su tamaño. Eso quiere decir que el fluoruro va a ser más grande que el catión magnesio. El 17 dice: un átomo de flúor tiene menor tamaño que un átomo de oxígeno. Una explicación posible es, al compararlo con el oxígeno, el flúor tiene A, mayor número másico, mayor carga nuclear efectiva, mayor número atómico, menor cantidad de electrones desapareados. Tiene mayor carga nuclear efectiva. Recuerden que la carga nuclear efectiva está definida como la diferencia entre el número atómico Z menos el número de electrones que conforman el apantallamiento. Recuerden que los que conforman el apantallamiento son los internos. En este caso lo que varía es el Z. El sigma es el mismo, por lo tanto la correcta es que tiene mayor carga nuclear efectiva. El 18 dice: comparar los elementos sodio y magnesio de acuerdo a las propiedades siguientes: configuración electrónica, carga iónica más común, energía de primera ionización, reactividad, explicar la diferencia. Bueno, recuerden que el sodio va a perder un solo electrón, o sea, se va a convertir en sodio más, y el magnesio va a perder 2 electrones y se va a convertir en magnesio más 2. Y de ahí derivan todas las diferentes propiedades periódicas de ambos elementos. El 19, ¿cómo sería la energía de la primera ionización del átomo del litio respecto a la del catión litio 2+? Es más baja en el litio, porque para sacarle un electrón a un elemento cargado positivamente es más difícil. Por lo tanto, la energía que le tengo que dar al litio es más baja que la que le tengo que dar al litio más 2 para removerle un electrón. Y el número 20 dice: ¿cómo será la primera energía de ionización de un átomo de cloro respecto a la del sodio? Justifique brevemente relacionándolo con sus radios atómicos. Es mayor, tiene mayor radio, los electrones de valencia están más retenidos por el núcleo. Esa sería la diferencia. Bueno, espero que este resumen de los ejercicios resueltos les sirva como para poder ustedes hacerlo y comparar, y si no entienden algún ejercicio, lo pueden escuchar y ver acá en este video.